¿Se escucha? Ok, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mira, mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor estar aquí en la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, después de haber organizado al menos dos. Es muy bueno estar de este lado del podio. Entonces, muchas gracias. Como dijo Luis, qué mejor que un biólogo para hablar de la fisiología humana en el espacio. Sería mejor un médico, por cierto, hoy es Día del Médico y tenemos al menos 3 aquí en el auditorio, entonces, felicidades. Y si me equivoco, por favor, sean amables. Espero que el título sea lo suficientemente polémico, en la fisiología humana en el espacio, un asunto de gravedad. No me refiero a que sea grave la situación en la que están los astronautas, más bien porque la fisiología humana en el espacio tiene mucho que ver con la acción de la gravedad aquí en el planeta Tierra. Por cierto, voy a incluir aquí fragmentos de una entrevista que cuando estaba en la maestría tuve oportunidad de entrevistar al astronauta Mike Fossum. Él es, por cierto, egresado de Texas A&M, que por eso fue que pude conseguir la entrevista. Y comenzó como un piloto de pruebas, es ingeniero mecánico, tiene maestría también en ciencias físicas y en ingeniería eléctrica, si no me equivoco. Lleva 3 misiones en la Estación Espacial Internacional. La primera, 2 en el transbordador y la última en la Estación Espacial Internacional, que fue la más larga, de junio 9 a noviembre 21 del 2011. En total lleva más de 200 días en el espacio y ha realizado más de 48 horas de caminatas espaciales. Entonces tiene mucha experiencia y cuando vean algo entre comillas, a menos que diga lo contrario, esas son frases de él. La gravedad está en todos lados. Es ubicua, todo lo que hacemos, todo lo que conocemos, nuestro cuerpo está perfectamente adaptado a funcionar con esta gravedad. De hecho, ha forjado la arquitectura de todos los sistemas biológicos de la Tierra. Nuestro sistema musculoesquelético, los huesos, los músculos, el sistema circulatorio, circulatorio, los sentidos están acostumbrados a trabajar con la gravedad de la Tierra. Entonces, cuando quitamos ese elemento, es donde empiezan las cosas interesantes. De hecho, estamos tan acostumbrados a la gravedad que realmente no sabemos lo que es estar sin ella. Y las pocas personas que han tenido la oportunidad de liberarse del yugo de la gravedad dicen que es una euforia sutil, una sensación indescriptible, como el haber sido liberado de algo que no sabías que estaba ahí. Y bueno, pocas personas han podido experimentar esto. Si alguno de ustedes tiene $20,000 de sobra, puede tomar un viaje en el Vomit Comet y experimentar algunos minutos de ingravidez. El resto de nosotros vamos a tener que pasar nuestras vidas pegados a la Tierra. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando viajamos al espacio? Lo más obvio, lo primero que dices, te mareas. Pues sí, el sentido que está más obviamente controlado por la gravedad es la equilibriocepción. No es un título de película de ciencia ficción, es el sentido que nos permite estar balanceados. Y es una combinación de los oídos y los ojos. Empezamos con el sistema vestibular. Tenemos dentro de los oídos 3 canales semicirculares. Entonces, si podemos caminar y podemos movernos y podemos agacharnos, es gracias a nuestros canales semicirculares. Si tú mueves la cabeza para un lado, los otolitos que están dentro de los canales semicirculares se van a mover y le van a decir a tu cerebro para dónde estás orientado. Si cierras los ojos, y todos lo podemos hacer en este momento, si se ponen de pie y cierran los ojos, pueden agacharse, pueden ladear la cabeza y no van a perder la idea de dónde están parados. Ahora, como estos otolitos funcionan por la gravedad, cuando llegamos al espacio, andan como, se dice coloquialmente, como canica en vacinica. Se mueven para todos lados y ahí es donde empiezan las cosas interesantes. Ahora, ¿por qué sucede el mareo? ¿Quién de aquí se marea cuando lee en el carro? Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque hay una desconexión entre lo que sienten tus ojos y lo que sienten tus oídos. Tú tienes tu libro fijo. Yo tengo la ventaja de que como estoy bien miope, tengo que tener el libro pegado a la cara. Entonces yo no me mareo cuando leo en los carros. Pero los que se alejan un poquito más el libro tienen una desconexión porque sus ojos ven algo que está fijo, mientras que sus oídos sienten que se está moviendo. Entonces, esa desconexión también produce mucho mareo. De nuevo, el sistema de equilibrio funciona con los ojos y los oídos en conjunto.
Pero cuando vamos al espacio, al eliminar la gravedad, todas las pistas que te ayudan a orientarte desaparecen y tienes que utilizar tus ojos para orientarte. Y bueno, tal vez lo que estén pensando es, eso está al revés. Tal vez, realmente, si utilizamos nuestros ojos para orientarnos, estando acostumbrados a ver el norte apuntando hacia arriba, pues sí, las pistas visuales nos van a decir que eso está al revés. ¿Qué pasa en la estación espacial? ¿O qué pasa cuando los astronautas viajan al espacio? Todas las naves espaciales van a tener un arriba y un abajo bien delimitado. Y la mayoría de la gente lo va a respetar. La mayoría. Y aquí de hecho, podemos ver dónde está arriba y dónde está abajo porque tenemos letreros. Se me olvida que tengo el láser. Porque tenemos letreros que tienen cierta orientación y nos dicen dónde está el suelo. Los astronautas evitan el mareo manteniendo los pies hacia donde se supone que debe estar abajo o donde el cerebro cree que está abajo. Cuando suben a la Estación Espacial Internacional en la cápsula Soyuz, no hay ningún problema. La Soyuz es un espacio bien confinado, estás amarrado en tu silla, no te puedes mover y todo tiene su letrerito que dice, en ruso por supuesto, tiene su letrerito que dice dónde está arriba y dónde está abajo. El problema comienza cuando llegan a la Estación Espacial Internacional porque se acoplan y la estación espacial tiene una orientación diferente. Entonces tú sales de la Soyuz con la idea de que abajo está en un lugar y arriba está en otro, llegas a la Estación Espacial Internacional y esto es diferente, entonces ves gente trabajando en el techo, ves gente trabajando en las paredes y esto, como dicen en la NASA, es muy provocador. ¿Qué es lo que provoca? El vómito. El 20% de los astronautas que llegan a la estación espacial vomitan. La mayoría no lo va a decir porque eso los hace objeto de carrilla entre sus compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Salen de lo que acabo de escribir. Salen de las Soyuz pensando que abajo está en cierta dirección y la ISS tiene una orientación diferente. Otros astronautas se van a marear y van a vomitar por otros motivos, porque van a abusar del privilegio de estar en gravedad cero. Entonces llegan, hay espacio, pueden moverse, quieren moverse, y empiezan a hacer marometas y empiezan a dar volteretas porque están volando. Y entonces, pues los otolitos van a estar moviéndose de un lado para otro y se van a marear y vomitan. Bueno, esto no pasa todo el tiempo. El cerebro se acostumbra a todo. Entonces, después de algunos días, el cerebro se acostumbra y arriba y abajo se vuelven completamente irrelevantes. De hecho, después de varias semanas, lo que me comentó Mike es, donde sea que estén tus pies, ese es el abajo local. Y tu cerebro está contento con eso. Entonces, después de algunas cuantas semanas, la Estación Espacial Internacional parece pintura de Escher, porque tienes gente trabajando en el techo, gente trabajando en la pared, gente trabajando en el piso, por todos lados. Y esto, la primera vez tarda 5 semanas, la segunda vez 3 días, como andar en bicicleta. Llegas y luego tu cerebro se ajusta. ¿Qué pasa cuando regresan a la Tierra? Bueno, el regreso a la gravedad es problemático para los astronautas porque se les quiebran muchas cosas. Están acostumbrados a que dejan las cosas y flotan. Están en su casa, están escribiendo una pluma, comiendo un tenedor y lo dejan caer y sorpresa, se va hasta el suelo. Además, la NASA les hace constantemente pruebas muy similares a las que hacen los agentes de tránsito para probar el estado de sobriedad. La típica que cierra los ojos, tóquete la nariz, camina en línea recta, etc. En parte lo hacen para demostrarle a los astronautas que todavía no están listos para llevar una vida normal. Y también para ver cómo se han estado adaptando a la vida de la Tierra. Entonces, después de esas pruebas, pueden darse cuenta que no están listos para manejar, por ejemplo, o para agacharse porque pueden caerse. Y en el caso de Mike, para andar en motocicleta. Entonces, la adaptación de regreso a la Tierra tarda más o menos 5 semanas. Eso es independientemente del número de misiones que lleves. Entonces, mientras que cuando vas al espacio, la adaptación es muy rápida, en la segunda o tercera misión, a la Tierra la adaptación no cambia el tiempo de adaptación. El siguiente efecto ya está más relacionado con el reacomodo de los líquidos que sucede por la falta de gravedad. Y es sumamente interesante porque es una cadena de eventos que cambian completamente cómo funciona el cuerpo. Y vamos a empezar hablando del SPA de la Estación Espacial Internacional. Bueno,
Aquí en la Tierra, nuestra sangre, los líquidos en el cuerpo van a estar distribuidos de manera más o menos uniforme, un poquito más presión en los pies, un poquito menos presión en las manos, y bueno, por eso suceden las varices o por eso se hinchan los pies. Si estás parado mucho tiempo y no estás caminando, el líquido se va a ir acumulando en las piernas y en los pies y se va a empezar a hinchar el tejido. ¿Por qué? Porque los capilares van a estar sacando fluido hacia los músculos. Si caminas, los músculos exprimen las venas y mandan la sangre para arriba. Entonces, por eso dicen que es bueno caminar. Y también por eso por ejemplo, maestros, personas que tienen que estar parados mucho tiempo sin moverse, tienen mayor riesgo de que les aparezcan varices. Entonces, aquí en la Tierra, los fluidos van a estar acomodados de manera uniforme, la gravedad los empuja hacia abajo, los músculos los llevan hacia arriba. Mientras que en el espacio este efecto no sucede. Entonces, el líquido, la sangre, etcétera, va a estar acumulado en el tórax y en la cabeza. Lo primero que pasa, se rejuvenece la cara. ¿Por qué? Porque hay edema. Entonces, se borran las arrugas, se ve uno más joven. Como suben todos los órganos, la cintura se hace más pequeña. De cinturita de avispa, a las mujeres los senos se levantan. Es el tratamiento de belleza del espacio, que también tiene el nombre nada atractivo de síndrome de cara hinchada y piernas de pollo. ¿Por qué? Porque como la sangre ya no está en las piernas se adelgazan. Y también produce varias cosas, empezando por cefalea espacial. Más o menos 17% de los astronautas reportan dolores de cabeza de moderados a severos, uno de ellos dolor de cabeza incapacitante. ¿Por qué? Porque tienen todos los fluidos acá en la cabeza. ¿Nos ha pasado a todos? ¿Alguien que se haya parado de cabeza recientemente? ¿No? ¿Que se haya parado de cabeza cuando estaba chiquito? ¿No les dolía la cabeza? Ok, podría ser astronauta. Entonces, aquí es donde empieza la diversión. Tenemos todo el líquido en la cabeza, tenemos edema en la cara. Se van a modificar los sentidos. La vista, la presión intraocular durante el vuelo aumenta entre un 20 y un 25%. Durante el vuelo, llegas a la Tierra y eso se disipa. 15 de 36 astronautas americanos han sido diagnosticados con síndrome de deficiencia visual y presión intracraneal. No es nada divertido. De hecho, uno de ellos está clasificado en la clasificación 4, que es la más severa. ¿Qué pasa con el síndrome de deficiencia visual y presión intracraneal? Dobleces en el coroide, que es la membrana que está entre la retina y la esclerótica del ojo. Achatamiento del globo ocular. Dobleces en el nervio óptico, se te arrisca el nervio óptico, y mayor presión intracraneal. Esto es posiblemente causado por los cambios en los fluidos y la mayor presión de líquido que hay gracias a la microgravedad. El gusto y el olfato se modifican. Temporada de gripa. ¿Todos nos ha dado gripa? ¿Cómo te sientes? ¿Nariz congestionada? ¿Oídos tapados? ¿A qué sabe la comida? A nada. ¿Por qué? Porque tienes la nariz tapada, no puedes oler. Los astronautas tienen la nariz tapada todo el tiempo que están allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tratar de despertar su sentido del gusto utilizando comida condimentada, sal. La salsa tabasco es muy popular en la Estación Espacial Internacional. El chile jalapeño es muy popular, la comida india. Cualquier cosa picante va a ser, les va a gustar porque les va a despertar la sensación de sabor. Y bueno, el oído se tapa un poco y aunado a que el aire en la estación espacial es menos denso que aquí en la Tierra, tampoco escuchan muy bien, aparte de que hay mucho ruido. Buenas noticias, el tacto no se modifica. Entonces, las cosas se sienten igual. Ahora, es bueno que el olfato se modifique y es bueno que el olfato se atenúe porque en la Estación Espacial Internacional es como vivir en la época isabelina. Y como decía la reina Isabel I, yo me baño una vez al año, lo necesite o no lo necesite. Los astronautas no se bañan con frecuencia y tampoco lavan la ropa con frecuencia. Utilizan ropa especial que tiene partículas de plata, que es antibacterial y antiolores, y la traen puesta hasta que ya no la aguantan. El baño es con un jabón especial que no necesita enjuague. Aquí hay un astronauta lavándose el cabello.
la versión de la Estación Espacial de lavarse el cabello, y considerando que es un edificio cerrado donde no puedes abrir las ventanas y no puedes escapar, la Estación Espacial Internacional huele a especies exóticas y vestidor de gimnasio. Continuemos con el resto de la fisiología. Recordemos que el vuelo espacial es un modelo único, impactado por una gran variedad de estrés, incluyendo psicosocial y físico, cambios en la gravedad, radiación, deprivación de sueño y problemas nutricionales. ¿Qué es la homeostasia? Nuestro cuerpo va a tratar de volver a la normalidad. Sube el azúcar. El ejemplo más común es el del control del azúcar. Sube el azúcar en sangre, llega la insulina, baja el nivel de azúcar en sangre. Baja mucho el nivel de azúcar, entra el glucagón, nivela el azúcar. Recordemos esto porque todo lo que va a pasar ahora va a ser los esfuerzos que hace el cuerpo por recuperar la normalidad. Se redistribuyen los líquidos. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Los líquidos suben al tórax y el corazón empieza a sentir que tiene demasiada sangre, que hay demasiada presión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer? Tratar de bajar esa presión arterial. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a secretar hormonas que bajen la presión arterial, entre ellas las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina, dopamina, entre otras, y va también a secretar péptido natriurético auricular. Unas hormonas se van a encargar de dilatar las venas y las arterias para bajar la presión sanguínea, otras se van a encargar de eliminar los líquidos y las sales. De hecho, natriurético es eliminación de sodio a través de orina, de ahí viene el nombre. Entonces los astronautas van a estar orinando constantemente para eliminar toda esa agua que les sobra. Van a perder volumen sanguíneo, como se puede ver aquí en la imagen C, y esto va a aumentar la concentración de glóbulos rojos, que por supuesto deben ser eliminados. Entonces, tenemos astronautas anémicos y deshidratados, pero no sienten sed, porque como todos los líquidos están acá arriba, tu cerebro piensa que está satisfecho. Entonces tienen que programarse para tomar agua porque si no, corren riesgo de desarrollar piedras en el riñón. Un astronauta puede perder entre 6 y 8 litros de fluido en unos cuantos días. El sistema cardiovascular también se modifica. Tenemos cambios en la forma, masa y volumen del corazón. El corazón se vuelve más esférico y se vuelve más flojo. Como siente que tiene mucho volumen, baja ese volumen, trabaja menos. Aparte, efectivamente estás trabajando menos. Ahorita en la Tierra, el simple hecho de estar parados y de funcionar hace que trabajemos porque nuestros músculos están cargando peso. En el espacio esto no sucede. El ritmo promedio cardíaco va a bajar y va a ser similar al ritmo de reposo en la Tierra. Va a haber arritmias. De hecho, ha habido arritmias tan graves que los astronautas tienen que regresar. ¿Por qué? ¿Por qué suceden las arritmias? Posiblemente por estrés físico y por deficiencia de potasio. Acuérdate que estás eliminando sales, te puedes descompensar. Y también por cambios en el sistema nervioso autónomo. Va a haber alteraciones en el flujo y volumen sanguíneo del cerebro y al regresar a la gravedad, como tus piernas no van a estar acostumbradas a que la sangre se vaya hacia los pies, se van a volver un poquito flojas. Entonces, se va a tender a acumular la sangre en los pies y cuando te levantas, va a haber lo que llaman hipotensión ortostática o postural. ¿Les ha pasado a todo el mundo? ¿Te levantas muy rápido y te mareas? Los astronautas son especialmente susceptibles a eso. Hay cambios en la piel. Un experimento de ratones que pasaron 91 días en el espacio sufrieron degradaciones en la piel efectivamente se hizo más delgada y esto hace a los astronautas mucho más propensos a abrasiones y laceraciones. Y bueno, la tasa de lesiones es baja, pero más o menos 0.021 lesiones por día de vuelo en hombres y 0.015 por día de vuelo en mujeres. Hay cambios en el sistema musculoesquelético. La masa muscular se reduce entre el 2 y el 4% en 2 semanas y eso se suma. Puedes perder hasta el 40% de tu masa muscular en 180 días. Pierdes fuerza, se atrofian preferentemente las células musculares tipo 1, las que cargan peso. Buenas noticias, los músculos masticatorios no se atrofian en el espacio. Entonces no podrás moverte, pero puedes comer. Y en mujeres la pérdida de masa suele ser mayor y la recuperación suele ser más lenta. De regreso a la gravedad, en ratas aumenta el daño a fibras musculares.
se rompen más fácilmente, sobre todo las células musculares tipo 1, que son las que cargan peso. Y esto puede que sea también lo mismo en astronautas, porque se quejan de dolor muscular durante meses después de haber regresado a la Tierra. También la ingravidez produce pérdida de peso, pero antes de que piensen, me voy a acostar y no hacer nada todo el día simulando la ingravidez para perder peso, lo que pierden es músculo, no grasa. Porque aparte, la ingravidez produce más células de grasa. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, un experimento de mujeres que estuvieron 60 días en simulación de ingravidez perdieron 0.06 kilogramos por día de músculo. Y hombres en un experimento similar de 90 días perdieron 0.04 kilogramos de músculo al día. Además, 6 o más semanas de descarga, o sea, 6 o más semanas de no estar cargando tu propio peso, producen cambios en las articulaciones, sobre todo las rodillas, cambios similares a la osteoartritis. Y si consideras que la salud del cartílago está ligada al hueso y al músculo que está en la articulación, lo que estamos esperando es que en cuanto lleguen a la gravedad, los astronautas van a lesionarse con mucha facilidad. Entonces, si estamos hablando de misiones a Marte que durarían meses en vuelo, al llegar a Marte no podrían llegar inmediatamente, como en la película El Marciano, a armar su hábitat y hacer sus misiones. Tendrían que tener un entrenamiento progresivo para recuperar su fuerza, tono muscular y salud de las articulaciones. Además, se pierde hueso. Este probablemente es uno de los efectos más conocidos de la ingravidez. Se pierde entre el 1 y el 2% del esqueleto al mes. Varía según el individuo y varía según el tipo de hueso. Entonces, entre 0.5 y 1.5% de hueso compacto, el de la cadera y el que carga el peso. Entre el 2 y el 24% del hueso esponjoso de la tibia, después de 6 meses en la estación Mir. 2.5 de hueso esponjoso del fémur, estas son pérdidas al mes. 0.8, 0.9 en la región lumbar, 2.9 en el calcáneo. El calcáneo es lo que se quiebra cuando te quiebras la cadera. Ah, no es cierto, es el del talón. Y 7 a 9% en el trocánter. Ese es el que te quiebras cuando te quiebras la cadera. Entonces, esto es un problema grave que no hemos sabido cómo resolver y es algo que nos limita a misiones espaciales más largas. De regreso a la gravedad, nos espera una vida media de recuperación entre 150 y 200 días, más o menos. Más lento para las mujeres que para los hombres, obviamente varía según el individuo. ¿Cómo podemos resolver esto? Puede ser mediante ejercicio, aunque el ejercicio no ha resultado ser efectivo en evitar estos cambios. Puede ser mediante fármacos. Hay fármacos que modifican el metabolismo del hueso, pero sabemos muy bien cómo funcionan en la Tierra, no sabemos cómo funcionan allá arriba. O alimentos inteligentes o alimentos especiales que mediante nutrición puedan contrarrestar esos efectos. Entonces, a los astronautas les da osteoporosis. Aquí, discúlpenme por tener la letra tan chiquita. ¿Qué es lo que pasa? La ingravidez va a hacer que las células que ponen hueso, el hueso se está reconstruyendo constantemente. Hay células que están poniendo calcio en los huesos, células que lo están quitando. Las células que ponen el calcio en los huesos dejan de trabajar y las células que lo quitan trabajan más rápido. Genial, ¿no? Entonces, una persona en el Skylab, en una misión de 80 días, en promedio perdieron 200 miligramos de calcio al día. En la Mir, una misión de 115 días, perdieron en promedio 234 miligramos de calcio al día. Es una pérdida muy importante. Aparte, la ingravidez afecta los osteoblastos, que son las células que ponen el calcio en los huesos desde el punto de vista celular, desde el punto de vista de células madre. Dentro de los huesos está la fábrica de células, especialmente de osteoblastos, las células madre del cartílago, que está el nombre apuntado por aquí. No, bueno, las que hacen el cartílago y los adipocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? En las células madre mesenquimales de la médula ósea, se detiene el crecimiento de las células en la fase 0, reduce la sensibilidad a los factores de crecimiento, entonces las detiene y no crecen, no proliferan estas células. Aumenta la producción de células de grasa, y esto porque altera las vías de control maestro de desarrollo de estas células. También se han observado cambios en la morfología del citoesqueleto. Recuerden, estamos adaptados a funcionar en gravedad y nuestras células lo saben.
Entonces las células están acostumbradas a tener peso, a sentir presión, y esto hace que manden unas señales en vez de otras. Quitas ese estímulo de la gravedad, la célula deja de sentir presión y deja de secretar o deja de abrir esas vías que producen un osteoblasto, y por eso se producen otro tipo de células. Entonces, desde el punto de vista de biología celular, hay cambios muy importantes en la producción de hueso. Aparte tenemos radiación. Entonces, el espacio no es un ambiente amigable. El principal riesgo a la salud humana en misiones largas es y en misiones que salen de la magnetosfera de la Tierra, el principal riesgo a la salud es la radiación. Aquí en la Tierra no nos preocupamos porque están los cinturones de Van Allen que nos van a desviar, que son un campo de fuerza que nos van a desviar el viento solar. Tenemos, fuera de estos cinturones de Van Allen, tenemos viento solar, radiación cósmica y tormentas solares. Principalmente partículas alfa, protones, núcleos de alta energía y también partículas de alta energía de peso molecular de 3 a 28, desde litio hasta zinc. Muy pesadas que pueden hacer mucho daño a las células. Recordemos que las tormentas solares producen 10 a la 9 protones por centímetro cuadrado. Muchísimos. O sea, 10,000 millones de protones por centímetro cuadrado. Y pueden darnos una dosis de 0 a 10 rads por hora dentro de la nave y fuera 50 rads por hora. Para que tengan una idea, una radiografía abdominal promedio van a ser 0.07 rads. Entonces es un horno de microondas allá afuera. Y también, sorpresa, las tormentas solares pueden interactuar con la estructura de la nave, produciendo más radiación. Y no importa que nos pongamos, esencialmente somos transparentes a este tipo de partículas. ¿Qué es lo que va a pasar? Fuera de la magnetosfera, cada núcleo de la célula del astronauta va a ser atravesado por un ion de hidrógeno cada unos cuantos días y por un ion pesado cada varios meses. Esto va a producir muchos cambios en las células y en el DNA de los astronautas. Recordemos que radiación más microgravedad nos dan náusea y vómito, más lesiones, cambios en la sangre, alteraciones del sistema inmune, alteraciones del sistema nervioso, fatiga, disminución de la función ejecutiva, entre otras, cambios vasculares degenerativos y cambios genéticos y cromosomales. Pero no se preocupen, el riesgo de morir por una tormenta solar sigue siendo relativamente bajo. Va a ser de otra cosa. ¿Cuáles son las medidas preventivas que pueden tomar los astronautas? Consumo de antioxidantes y esperar que no les toque una tormenta solar. Y bueno, uno de los cambios más interesantes que me tocó ver mientras preparaba esta plática fueron los cambios al sistema inmune. El sistema inmune se encarga de protegernos contra todos los patógenos que nos podamos encontrar, virus, bacterias, etc. ¿Qué va a pasar? Los órganos linfoides, los que producen estos anticuerpos, entre ellos, por ejemplo, el vaso, el timo, etcétera, va a haber hipoplasia, se van a hacer más chiquitos, van a funcionar menos. Va a haber alteraciones en el número, función y desarrollo de las células responsables de la inmunidad. Glóbulos blancos pierden efectividad, linfocitos T pierden efectividad, hay alteraciones en la producción del interferón. El interferón es el que nos ayuda a pelear contra los virus. Hay menor activación de linfocitos y alteraciones en las vías de señalización. Hay aumento de citocinas, estas se producen cuando hay estrés, por eso cuando andas estresado es más fácil que te enfermes. Entonces hay mayor respuesta autoinmune, alergias e hipersensibilidad. Entonces, viajes largos al espacio pueden hacer problemas autoinmunes más frecuentes, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, entre otros problemas autoinmunes. Y considerando que las mujeres somos más susceptibles a los problemas autoinmunes que los hombres, se complican un poco las cosas. Perdón. Buenas noticias, no hay cambio en la cantidad de anticuerpos específicos a virus. Y la unión antígeno-anticuerpo no es afectada por la falta de gravedad. Entonces, esa parte del sistema inmune sigue funcionando más o menos bien. Desventajas, bueno, hay cambios en la forma de las células, se vuelven más esféricas y por lo tanto se altera la función inmunológica porque los marcadores de las células ya no están en el mismo lugar donde están acostumbrados las células del sistema inmune. Aunado a estos problemas del sistema inmune, las bacterias se vuelven más patógenas. Entonces, aumenta la proliferación y la patogenicidad de las bacterias. Crecen más y son más peligrosos.
Los antibióticos funcionan menos. Bacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa crecen mejor en presencia de catecolaminas, las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que recuerden que se están produciendo constantemente porque tenemos toda la sangre acá arriba. Entonces tenemos un caldo de cultivo muy bueno para bacterias. Bacterias generalmente inocuas como Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo de la cerveza, y Candida albicans aumentan su patogenicidad. Entonces hay ratones que estuvieron en el espacio varios días, les hicieron una cortadita, les pusieron el hongo de la cerveza y se infectaron, cuando aquí el hongo de la cerveza no es un patógeno. Y Candida albicans se vuelve más patógena también y algunas personas de la audiencia estarán familiarizadas con este hongo y sus efectos. Además, Salmonella typhimurium aumenta su virulencia, su resistencia al estrés ambiental y la supervivencia de los macrófagos. Entonces, es más virulenta, no se muere tan fácilmente y cuando se la come no le pasa nada. Y bueno, considerando que a los astronautas les están mandando cada vez comida natural o comida que sea lo más parecido a la comida que tienen aquí en la Tierra, que muchas veces se ha encontrado que tiene salmonela, esto puede ser un problema. Entonces, los astronautas son muy susceptibles a enfermedades e infecciones. Ha habido casos incapacitantes de conjuntivitis, infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias e infecciones de muelas, que han tenido que regresar astronautas por la infección de las muelas. Se reactivan virus latentes como herpes, varicela zoster y citomegalovirus. Y bueno, también hay cambios en la flora intestinal. Disminuye la diversidad de flora intestinal, lo que puede hacer que tengamos poblaciones de bacterias más resistentes. Y aparte, se ha demostrado que la Estación Espacial Internacional está cubierta de la flora intestinal de todos los que habitan ahí y hay intercambio de flora intestinal. Es lo malo de tener un espacio cerrado donde no puedes abrir las ventanas. ¿Cómo podemos contrarrestar estos efectos? Mediante la ingesta de inmunomoduladores. Son sustancias que fortalecen el sistema inmune y aumentan la actividad del sistema inmune. O nucleótidos que también tienen función inmunomoduladora. Estos cambios, esto ya fue el resumen de todos los cambios que hay en el cuerpo por acción del reacomodo de fluidos. Hay cambios, hay diferencias de género que harían digamos, más complicado el viaje espacial a un género sobre otro. Por ejemplo, las mujeres aquí en la Tierra suelen ser más susceptibles al cáncer por radiación, son más susceptibles a las enfermedades autoinmunes, pero también pierden más músculo y pierden más hueso, pero sus sentidos se atrofian menos, pierden menos el sentido del oído, su vista se atrofia menos, en cambio, en el caso de los hombres, son menos susceptibles a infecciones, pierden menos masa muscular, pero sus sentidos se atrofian de una manera más pronunciada. Bueno, aquí es donde ya confieso que no alcancé a hacer muy bien mi tarea porque esto ya fue un poco complicado para mí, pero también hay cambios muy importantes en la expresión genética. La mayoría de estos experimentos, por cierto, se han hecho in vitro o en ratones o en moscas, y se han hecho en microgravedad simulada, pero es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, encontraron que los microRNAs, que son partículas de RNA de entre 15 a 27 nucleótidos chiquititos que controlan la expresión de los genes, cambian en condiciones de microgravedad. Entonces, si aquí en la Tierra el microRNA 1 se va al gen A, en microgravedad ese mismo RNA se va al gen B o al gen C. Esencialmente cambiando la ruta de expresión, cambiando cascadas de expresión completas. Aumenta la regulación de MIR22 en una línea de cáncer colorectal. MIR22 es un oncosupresor, suprime a los genes que producen cáncer. Entonces, el hecho de que MIR22 esté sobreregulado en condiciones microgravedad es muy importante porque quiere decir que podría ayudar a combatir el cáncer. Muy temprano para andar cantando victoria todavía, pero es algo que debe estudiarse. Y en el caso del desarrollo, algunas personas han pensado, bueno, y es que si van los astronautas al espacio y se embarazan y tienen un bebé en el espacio, ¡qué bonito! No va a ser bonito para nadie. En el caso de Dani Orrerio, el pez cebra, que es un modelo de desarrollo, un modelo de biología del desarrollo,
reprodujeron estos peces en microgravedad simulada y encontraron cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay cambios globales en la expresión genética, globales. O sea, toda la expresión genética de todo el cuerpo del pez cambia durante el desarrollo. Aparte, diferentes órganos y tejidos son más susceptibles a los efectos de la microgravedad. Se notó especialmente en el corazón y en la notocorda. La notocorda es lo que luego se convierte en la columna vertebral. Muy importante. Los órganos y tejidos más afectados son los que se desarrollan o más tarde controlan el desarrollo de las estructuras y los sistemas que son más afectados en los astronautas. Y eso resultó muy interesante, que los tejidos que más eran afectados a la microgravedad son el corazón, que sufre muchos cambios en el espacio, y el sistema musculoesquelético. Y también hay periodos de mayor susceptibilidad que coinciden con eventos en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, en estos peces, cuando se está formando el corazoncito en condiciones de microgravedad, el hecho de que no haya la presión de la gravedad, no hay estas señales químicas en las células que dicen dónde está arriba y dónde está abajo, produce cambios en la forma del corazón. De la misma forma, cuando está formándose la notocorda, que luego se vuelve la columna vertebral, no hay suficientes señales que le permitan desarrollar fuerza. Entonces, es un problema de desarrollo grave en los peces al menos, y hay que explorarlo más para ver qué sucedería en otro tipo de organismos. Y en estos momentos está sucediendo un experimento muy interesante. Estos son dos astronautas gemelos idénticos, Scott Kelly y Mark Kelly. Scott Kelly va a pasar un año completo en la Estación Espacial Internacional, mientras que su hermano Mark, que es un astronauta retirado, se va a quedar aquí en la Tierra. Y digo, es una oportunidad sin precedentes para estudiar qué es lo que le pasa al cuerpo en condiciones de gravedad cero, porque es la primera vez que tenemos un tratamiento y un control genéticamente idénticos. A ambos se les secuenció el genoma y les van a estar monitoreando durante todo el año a ambos la función cerebral y la cognición, la estructura celular, cambios en el sistema circulatorio, el sistema inmune, la microbiota intestinal, el metabolismo y la estructura del DNA y las mutaciones. Entonces van más o menos a la mitad de este experimento, tendríamos los resultados hasta mediados del año que entra, si acaso pudieran publicarse. Obviamente hay asuntos de privacidad que puede hacer posible que estos datos nunca vean la luz. Sin embargo, es algo por lo que tenemos que estar muy entusiasmados, porque es la primera vez que tenemos este tipo de información en nuestras manos. Entonces hay que ver qué pasa con estos astronautas. Por mi parte es todo. Finalmente, no sé ustedes, cuando yo estaba haciendo la presentación empecé a pensar cómo serían las tripulaciones a otros planetas o expediciones largas, y dices, chin, ya me descartaron por problemas, ya me descartaron por esto, ya me descartaron por esto otro. Bueno, es posible que la tripulación diversa que nos imaginamos o que sale en las películas de ciencia ficción o en los libros no pueda suceder, porque van a tener que buscar personas con características muy especiales para que puedan, dentro de lo posible, contrarrestar todos estos efectos. Pero no importa, porque pase lo que pase y sea lo que encontremos, vamos a encontrar una manera de superarlo y vamos a encontrar una manera de seguir explorando el cosmos. Y si alguien tiene más información, aquí está toda la literatura consultada. Eran más, pero no tuve tiempo de leerlos todos. Entonces, si alguien quiere más información, les puedo pasar los datos de los artículos, y muchas gracias por su atención.